Bueno, primero que nada quiero decirles que esto es todo muy nuevo, como todos sabemos ya, y que esta es una aproximación a lo que a mí me parece que es la realidad de hoy respecto al tema, ¿no? Yo hice varias listas, una en la cual puse a las aplicaciones que no funcionan bajo Wayland. Otra lista es aquella cuyas aplicaciones funcionan solamente bajo X-Wayland. Y otra lista es la de aplicaciones que no van a funcionar bajo Wayland porque sus creadores así lo decidieron. Por ejemplo, el caso de Simple Screen Recorder, ¿sí? En la primera lista, en la cual están las aplicaciones que no corren sobre Wayland, estaría, por ejemplo, Car Magnifier, que yo lo uso mucho eso. Hace tiempo que vengo notando estas cosas, pero me decidí a hacer una búsqueda bastante profunda y es lo que voy a mostrar ahora. Bueno, las aplicaciones X11 que no corren en Wayland, ¿tá? Ya sea directamente no corren o que no corren con X-Wayland tampoco, las voy a nombrar ahora. Van a ver que son un montón de herramientas que son mucho más conocidas de lo que uno piensa. La primera es Simple Screen Recorder, como decía recién. Esto es un caso paradigmático, si se quiere, ¿no? Porque su autor es reacio a llevarla a Wayland por razones filosóficas y técnicas, lo mismo que nosotros hacemos en Entropía. Y las alternativas Wayland, como puede ser OBS Studio, por ejemplo, con Pipewire, ya están bien establecidas, ¿no? Esa, por ejemplo, no va a ir, a menos que se haga un fork y alguien lo lleve a la fuerza, pero el autor no quiere. Y no sé si está bueno hacer un fork de una aplicación cuyo autor ya dijo esto no quiero que funcione si no es así. Yo no lo haría, ¿no? Yo haría una cosa desde cero. Después Kazam también tuvo un montón de problemas para adaptarse a Wayland, por lo que busqué, especialmente con la captura de pantalla, por ejemplo, que es una de las cosas que hace Kazam, una de las cosas que ofrece, una de sus principales funcionalidades. Después Vocoscreen NG, las versiones más nuevas sí, al parecer han mejorado su soporte para Pipewire y Wayland, pero en general pueden presentar problemas llevándolas a ese entorno y no a X11, ¿verdad? No haciéndolas correr en X11. Después hay herramientas que podrían considerarse como de accesibilidad. Por ejemplo, yo en mis clases utilizo mucho el Car Magnifier porque estoy mostrando mucha cosa en un proyector y de repente letra chiquita o los procedimientos detallados de poner comandos en la terminal resultan, a veces por los estudiantes que están en la última fila, resultan medio difíciles de ver. Entonces yo uso Car Magnifier, lo abro, lo estiro en la pantalla abajo, lo dejo como ensanchado a lo largo y reducido en su altura y empiezo a trabajar con el ratón y todos ven lo que estoy haciendo. Las lupas, los magnificadores requieren acceso a píxeles de la pantalla, algo que Wayland maneja con permisos mucho más restrictivos por seguridad, porque no hay que olvidarse de que una de las cosas a las cuales aspira Wayland es hacer mejor en tema de seguridad que Xorg o que X11, algo que todavía no hace. Pero bueno, eso es no sé, es el espíritu de Wayland. Estoy tratando de ser realmente honesto, como siempre soy, pero a la vez objetivo, como muchas veces no puedo ser, ¿tá? Entonces, porque me lleva la pasión por todo esto, ¿tá? Así que ya estoy asumiendo que los magnificadores de pantalla, por ejemplo, por motivos de seguridad quizás, por lo menos los que no fueron creados para Wayland, ¿verdad? Después están las herramientas de asistencia remota, los VNC, los clásicos VNC, que son programas como TeamViewer, ¿sí? Más o menos para categorizarlos rápidamente. El X11 VNC, que es un servidor VNC diseñado para X11, no tiene ningún equivalente directo en Wayland, ¿no? Por lo menos sin intermediar soluciones de terceros, como X-Wayland, por ejemplo. No hay forma de hacerlo correr si no es con una capa de abstracción que va atajando las llamadas de esos paquetes o de esos software corriendo y las va transformando en código que Wayland tiene que poder llegar a comprender, ¿verdad? Después, voy a resumirlo así. Hay algunas aplicaciones que pueden llegar a fallar, y de hecho fallan,
que son esas que están, digamos, que necesitan la API de X11, ¿tá? Para dejarlo claro. Bueno, después hay otro tipo de utilidades, por ejemplo, que tienen que ver con la pantalla y con todo lo que sucede ahí, que manejan resolución y todo lo demás. Por ejemplo, yo la he utilizado muchísimo en mis programas de Bash, para detectar la resolución de pantalla, para cambiarla, para detectar las pantallas prendidas, la tasa de refresco, todo eso, ¿no? Para ver las resoluciones que hay disponibles, que es Xrender. Miren lo que les digo, Xrender, que es importantísima esa herramienta. Yo, como no uso Wayland, no sé qué habrá que sea igual a Xrender del otro lado de la vereda, digamos. Pero sé que esa herramienta, que la uso siempre, no voy a poder disponer de ella. Y miren que yo he programado muchos scripts en Bash, muchísimos, ya los empecé a subir a Codeberg, se pueden ver ahí. Y todos los scripts que tengan Xrand no me van a funcionar en Wayland, ¿no? Yo creo que no tiene reemplazo en Wayland esto, porque ya llama Xrand, no sé si se llama WRand, se debería llamar, no sé, no tengo idea. Además, hay, por ejemplo, escritorios como Plasma que tienen sus propias herramientas de configuración para ese tipo de cuestión. Yo a lo que voy es a los scripts. Yo no diseño script para Plasma o para no sé qué. Yo diseño script Bash. Por supuesto que para X11, que fue el único que siempre tuve a mano y que siempre funcionó. Para Wayland no, yo qué sé. Los scripts míos, por ejemplo, por decir algo, no se pueden llevar a Wayland así nomás. Miren lo que les digo, scripts de un programador que no se pueden llevar a Wayland, ya está. No van a correr en Wayland algunos. Aparte yo hago mucha utilidad para Linux. No tanto... o sea, sí, todos tienen interfaz ASCII o interfaz gráfica, por decirlo de alguna manera, pero se meten con funcionalidades del sistema, que para eso los hago para mí y después los comparto, ¿verdad? Xinput, por ejemplo, que es para configurar, yo qué sé, ratones, por ejemplo, o dispositivos de entrada en general, ¿no? Por lo que tengo entendido, Wayland lo maneja de forma nativa todo esto. No precisa un W-input, por ejemplo, ni nada por el estilo. Pero Xinput no va a funcionar en Wayland. El Set Keyboard Map, ZX KB Map se llama, para configurar teclados en X11. También creo que Wayland lo hace de forma nativa y X11 necesita esta herramienta para configurar los teclados. Bueno, esa herramienta tampoco va a andar. Después hay otra que es la XDO Tool, que permite hacer simulación de entrada de teclado y ratón. En Wayland esto, por lo que vi, es más difícil y otra vez, por un tema de seguridad, se puede hacer con IDoTool, por ejemplo, pero por tema de seguridad no va a funcionar XDoTool, porque XDoTool no puede llamar a través de XWayland a las funciones que equivaldrían en Wayland. Me estoy explicando, es medio complicado o medio entreverado, pero está. Xclip y Xcel, por ejemplo, son utilidades para la terminal, o por lo menos con las cuales te comunicas a través de la terminal, para copiar y pegar desde lo que se llama portapapeles, poner y sacar información de la RAM, que tiene que ver con control C, control V, ese tipo de cosas, clic derecho copiar, clic derecho pegar. Bueno, hay otras herramientas, creo que es wcopy y wpaste o algo así, y por ese lado lo llevan, pero Xclip y Xcel no van a funcionar en Wayland. Después hay utilidades de captura de color. ¿Vieron esas utilidades en donde vos tenés una especie de cuentagotas con la cual chupás un color de la pantalla o tomás una muestra del color de la pantalla y luego lo aplicás en algún lugar? Bueno, esas no funcionan. Son Gcolor, Gcolor 2, Gcolor 3 y Gcolor. Hay algunos que han fallado gravemente en Wayland. Entonces lo que hacen es o no funcionar o no seleccionar directamente el color. Wayland no puede leer estos datos a través de XWayland. Así que las aplicaciones como GIMP, por ejemplo, y otras, Color Paint y demás, no pueden comunicarse de forma directa con Wayland para ofrecer esas funcionalidades. Precisan a XWayland. Después hay aplicaciones, por ejemplo, que no se estén desarrollando de forma muy frecuente y que hayan sido pensadas con cabeza X11, o como yo no pensé en cabeza nada. Yo simplemente hice scripts con código que es mío y código que tomé de por ahí de Stack Overflow y demás, y alguna cosa hasta de IA. Bueno, yo nunca pensé que iba a llegar un momento donde tenía que estar pensando en que, por ejemplo, Xrender no iba a funcionar. Es una herramienta
Bastion, Xrender. Hay muchísimos scripts que están basados en esa herramienta. Y bueno, eso no va a funcionar. Bueno, ahora, eso fue la principal de aplicaciones que no vas a poder usar directamente. Por más que tengas Xwayland y lo que vos quieras, no van a funcionar. Ahora, las otras aplicaciones que son las que corren solamente con Xwayland. Que vos precisás a Xwayland instalado para que funcionen estas aplicaciones que fueron diseñadas para X11, ¿sí? Después vamos a hablar un poco de Xwayland y de sus desventajas. Hay una gran mayoría de aplicaciones basadas en GTK y en Qt, como GIMP, por ejemplo, Inkscape, Blender, que siguen utilizando Xwayland hasta el día de hoy. No están funcionando de forma nativa. GIMP no funciona de forma nativa en Wayland. Funciona porque se instala Xwayland. Que Xwayland se puede desinstalar si querés del sistema. Pero lo que vas a hacer es conseguir que aplicaciones como GIMP, como Inkscape, como Blender, como Scribus, por ejemplo, dejen de funcionar. O sea, no es que funcionen en Wayland, funcionan por Xwayland. Que repito, vamos a hablar de Xwayland después. A GIMP, por ejemplo, a Inkscape, a Audacity, creo que hasta LibreOffice incluso hay que recompilarlos para que funcionen de forma nativa en Wayland, y en algunos casos no se puede usar Xwayland para eso, ¿sí? Las configuraciones, por ejemplo, de LibreOffice están todas basadas en X11. Tiene que usar Xwayland para funcionar, si no, no se puede. Y por suerte funciona, pero podría no funcionar. Por suerte sí funciona bajo Xwayland. Y esto es una de las cosas más increíbles que les voy a contar ahora. Ustedes vieron que Wayland se creó por un montón de temas que los desarrolladores aducen y manifiestan que tiene X11 supuestamente para ellos, y a veces hasta tienen razón en algunas cosas, pero sobre todo pensando en los juegos. Mucha gente que está diciendo: yo tengo a Wayland, abro sesión de Wayland para jugar y después utilizo X11, o yo me instalé solo Wayland porque uso muchos juegos en Linux. Bueno, acá viene el problema. Hay un montón de juegos de Steam, hay un montón de juegos que se instalan a través de Wine y un montón de juegos que utilizan Proton que no van a funcionar en Wayland. Por lo tanto, están los que no van a funcionar y están los que van a correr solo con Xwayland, y después vamos a ver cuáles son las desventajas de correr juegos sobre Xwayland teniendo Wayland como única alternativa, ¿verdad? O sea que toda esa gente que se está pasando solo a Wayland y todos esos desarrolladores que están forzando a que sus sistemas Linux usen solo Wayland van a dejar afuera a un montón de programas e incluso juegos importantes, ¿está? Que en Steam hay muchos juegos que corren porque fueron programados para X11 también, o porteados para X11, porteados por decirlo de alguna manera, ¿está? Llevados a X11. Después hay VS Code, por ejemplo. También, por más que están ensayando código para Wayland, que de a poco se va volviendo más sólido, hay cosas que no funcionan si no tienen a Xwayland. O sea, que si vos no tenés Xwayland no podés correr casi nada de que haya sido hecho para X11. Xwayland para Wayland fue tremenda solución en su momento. Yo supongo que se habrá creado cuando se creó Wayland. Se creó Wayland y Xwayland, supongo, para que la gente pudiera empezar a probarlo y demás, sin que le fallaran las aplicaciones. Aunque eso nunca pasó, las aplicaciones siempre fallaron. Pero supongo que habrán tenido pensamiento brillante en el momento de decir, bueno, vamos a crear una cosa intermedia para que la gente utilice Wayland y pueda seguir usando un montón de aplicaciones que no fueron creadas para Wayland. Nada se creó para Wayland, que yo sepa. Nada, absolutamente nada. Lo que se está haciendo es llevando las aplicaciones X11 hacia Wayland. Pero crear desde cero para Wayland creo que no se creó nada. JetBrains, por ejemplo, las famosas IDEs para programar, todavía están requiriendo Xwayland para funcionar porque fueron programadas para X11, ¿sí? Hay otras que yo no conozco, pero JetBrains es un buen caso. Igual que VS Code, ¿no? O VS Code. Bueno, después miren esto sí que es grave. VirtualBox utiliza en el aspecto gráfico, por ejemplo, lo que vos ves cuando abrís VirtualBox y los menús que saltan. Vos apretás una opción y se abre una ventana. Bueno, todo eso está hecho para X11 y precisa Xwayland. Si no, no funciona. QEMU, que mucha gente lo está utilizando porque no usa VirtualBox, y KVM, por ejemplo, bueno, también pasa lo mismo. Si no tenés Xwayland, no funcionan en Wayland. O sea, no fueron llevadas para Wayland. Y eso es acá estamos viendo problemas graves realmente, ¿no? Está funcionando con una capa de compatibilidad Wayland,
que eso nadie lo está diciendo. Todo el mundo dice, si tenés X-Wayland funciona. Sí, sí, pero X-Wayland es como una especie de Wine. Vamos a hablar después de eso. Así que anda pensando bien si vas a usar Wayland realmente. Navegadores web. Y acá viene otra cosa también. Por ejemplo, Firefox, que es el navegador, yo lo he dicho un montón de veces. Pero Chromium también. Incluso Google Chrome, llegué a leer que no tiene soporte para Wayland tampoco. Ninguno de estos tres. No tienen soporte nativo. ¿Por qué corren? Porque corren a través de X-Wayland. O sea que el que está salvando acá el asado de que se queme a la gente, a los desarrolladores de Wayland, de Genome y todo eso, es el protocolo X-Wayland. No sé si llaman protocolo, pero supongo que será un protocolo. ¿Tá? Es eso, no es Wayland. Wayland no es capaz de correr nada de eso. No sé qué es capaz de correr Wayland. De repente algún escritorio que haya sido creado ahora, que se haya llevado a estilo Wayland, se haya programado sobre base Wayland, pero las aplicaciones no corren en Wayland. Ninguna corre en Wayland, o casi ninguna. Corren ¿por qué? Porque está el intérprete de X-Wayland, que ya digo, es como un Wine. Así que vayamos haciendo cabezas sobre eso, ¿sí? Bueno, ya dije que las aplicaciones GTK y Qt generalmente no corren en Wayland tampoco de forma nativa, ¿no? Bueno, está Planck, está aplicaciones que utilizan Doc, por ejemplo, está Compton, está Picom. Lo que pasa es que Wayland tiene sus propios compositores de pantalla. Entonces, estas aplicaciones no creo que se vayan a llevar a Wayland. ¿Tá? ¿Por qué? Porque no se necesitan más. Si vos te cambiás a Wayland, no vas a tener que usar ni Picom, ni Compton, ni nada de eso, porque ya Wayland tiene sus propias funcionalidades que cubren esto. Entonces hay aplicaciones que van a desaparecer directamente, llevando todo a Wayland. Ese es otro de los problemas. Que me estoy dando cuenta ahora, más allá de todo lo que estuve investigando, ahora mismo me estoy dando cuenta de eso. No lo había visto. Después están las aplicaciones que no van a estar en Wayland porque hay desacuerdo. Así como en Entropía estamos en desacuerdo con usar Wayland, hay desarrolladores también que están en desacuerdo, por eso están creando X11 libre, y por eso hay desarrolladores que han dicho, no, mi aplicación no quiero que vaya a Wayland, no lo voy a desarrollar para Wayland, ¿no? Que es, como yo dije, Simple Screen Recorder de Martin Baert. Esta es una de las aplicaciones críticas, ¿no? El desarrollador expresó manifiestamente su opinión clara sobre Wayland, y la falta de APIs, por ejemplo, y él no va a llevar la aplicación a Wayland, ya está. Creo que es el ejemplo más notorio porque lo usa literalmente medio pueblo. Por ejemplo, Entropía Binaria depende muchísimo de esa aplicación. Y aunque haya otras que hagan lo mismo, nosotros usamos esa porque nos gusta esa, porque cubre todas nuestras expectativas. Capaz que hay otras más sencillas de usar o más difíciles de usar, no importa, pero nosotros usamos esa, por ejemplo. ¿Tá? Y no vamos a cambiar de aplicación porque nos obliguen otros, ¿no? Vamos a cambiar de aplicación cuando nosotros queramos cambiar de aplicación. Y esa, ya te digo, no es un tema que estemos pensando hacer porque es excelente. Después me voy a meter con algo que no sé, con algo que no manejo, que son algunas herramientas de tiling. Ya digo, con la investigación que hice surgieron cosas que yo no logro comprender. Las anteriores las expliqué, estas no las puedo explicar. Pero, por ejemplo, los WM, los Windows Manager. Hay aplicaciones que gente que maneja Windows Manager sabe mejor que yo. Por ejemplo, i3Gaps, BSPWM, Xmonad, que son gestores de ventanas para X11. Directamente no es que no vayan a correr en Wayland, sino que Wayland ya tiene equivalentes para todo esto. Está como Sway, por ejemplo, para i3. Vos podrías tenerlos en un sistema con X-Wayland, pero la idea es que si te vas a Wayland utilices las cuestiones nativas de Wayland. No vas a estar usando una capa de portabilidad, de compatibilidad, si no es necesario, ¿verdad? Solo si es necesario lo vas a hacer, supongo. Después también hay aplicaciones que tienen filosofía anti-bloat, que ya sabemos, los principios KISS, Unix, todo eso, POSIX, o que tienen enfoques minimalistas. Hay algunos desarrolladores de herramientas muy ligeritas o de línea de comando que se sienten cómodos en el ecosistema X11. Entonces, y que ven a Wayland como una solución bloatware o demasiado compleja para las herramientas esas. Entonces simplemente no van a llevar a sus aplicaciones para Wayland, ¿no? Especialmente si X-Wayland además les permite funcionar, porque está eso también, ¿no? Es decir, bueno, si funciona con X-Wayland, arréglense con eso.
Mi idea no fue nunca programar para Wayland, no me gusta Wayland, no lo voy a llevar a Wayland. Si tenés X Wayland, bárbaro, y si no, yo que sé, usar X11, ¿tá? O algo así. ¿Qué más puedo decirles acá? Bueno, lo que decía hoy, ¿no? Por ejemplo, hay desarrolladores que no ven la necesidad de portar herramientas como Xclip, Xdotool, por ejemplo, cuando Wayland tiene wcopy e YDotool, por ejemplo, YDotool, ¿no? Ya está cubierta esa funcionalidad por ese compositor. No es tanto que no lo quieran llevar, no lo quieran portear por enojo, como Martin Baer de Simple Screen Recorder, sino una cuestión de que no tiene sentido hacerlo. Entonces ya digo, si se van a Wayland, van a morir esas aplicaciones. Ya está, van a quedar por el camino. A veces está bien que pase eso. Yo solamente estoy diciendo lo que va a pasar, nada más. No estoy diciendo, pobrecito, van a morir. Bueno, las cosas son dinámicas, hay que estar preparado para los cambios, pero nada, eso es lo que va a pasar realmente. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes a nivel de aplicaciones que estuve investigando que no funcionan en Wayland o que no van a funcionar de forma deliberada o que no van a funcionar porque Wayland no puede hacerlas funcionar, ¿tá? Yo hice una analogía con Wine y estuve investigando y sé que está bien hacer eso porque X-Wayland en esencia actúa como si fuese un servidor X, pero anidado o una capa de compatibilidad dentro de Wayland, ¿sí? Como dije bien antes. Si bien es una solución a nivel de transición, no se puede quedar Wayland con esa transición para toda la vida, ¿verdad? Porque trae un montón de desventajas eso. Por ejemplo, vamos a hablar de la desventaja de correr aplicaciones nativas de X11 sobre X-Wayland, que es lo que se está haciendo ahora. que nadie lo dice, pero se está haciendo ahora. El 80% de las aplicaciones o más corren sobre X-Wayland, no sobre Wayland. No nos podemos olvidar de eso. Y eso es un agujero tremendo. Es como decir, bueno, tengo la pared del frente es una muralla y la del fondo tiene un agujero. Pero ¿cómo no vamos a hablar de eso, no? Wayland fue diseñado, digamos que en una época o en un momento en donde se buscaban corregir cosas de X11 sin corregir el código de X11, ¿sí? Ellos dicen que cualquier aplicación X11 o muchas de ellas pueden, no sé, compartir datos con otras aplicaciones X11 o directamente utilizando la sesión de escritorio para eso, para comunicarse entre sí. Entonces, si, por ejemplo, una aplicación diseñada para X11 que haya sido infectado, que haya sido creada así a propósito, con permisos que no corresponden y demás, se pudiera ejecutar en X-Wayland, puede llegar a interactuar de formas no deseadas con otras aplicaciones X11 que corran en esa misma capa de X-Wayland. O sea que la capa de X-Wayland es insegura, ¿sí? Es inseguro ejecutar aplicaciones sobre X-Wayland, porque dentro de esa capa se pueden comunicar entre sí, se podrían comunicar entre sí. Y además, podría haber alguna que estuviera comprometida y que ya hiciera otro tipo de cosas, ¿no? Eso tampoco lo dice nadie. Wayland también está diseñado con un modelo de seguridad que apunta a ser más estricto. Las aplicaciones estarían como en contenedores, ¿verdad? Estarían aisladas, como en AppImages, como en Snap, como en Flatpaks. Estarían aisladas entre sí y solamente podrían hacer lo que el compositor, lo que Wayland les permita hacer. Por ejemplo, capturar una ventana determinada, acceder a cierta información del portapapeles, pero no a todo, etcétera, ¿no? Bueno, ahora acá pasa lo mismo. Al correr estas aplicaciones sobre X-Wayland y no sobre X11, se introduce un problema de seguridad también acá, ¿no? Se manifiesta. El compositor Wayland sigue siendo seguro, pero la comunicación dentro de lo que vendría a ser el ecosistema X-Wayland sigue siendo inseguro, como explicamos recién, ¿verdad? Después, esto se lo imagina cualquiera que sepa un poco de informática, ya no tenés que saber de Linux. Tenemos como si fuera una doble capa de abstracción o de traducción, porque si bien Wine no es un emulador, sí es una especie de traductor de código. Bueno, acá pasa lo mismo con X-Wayland. Se enfrenta, está la codificación de la aplicación diseñada para X11 que le habla a X-Wayland y X-Wayland le habla a Wayland. Entonces es obvio que va a haber problemas de latencia y de rendimiento inferior, de rendimiento reducido, de timing, de tiempos,
¿tá? En apertura, en cierre, en ejecución de tareas. XWayland tiene que traducir esos comandos que le envía la aplicación X11, ¿no? Y las representaciones, por ejemplo, gráficas y todo ese tipo de orden que les da la aplicación X11, forma una doble capa de abstracción, donde hay un intérprete en el medio, una especie de man in the middle, que está interpretando las cosas que dice uno y traduciéndolas al otro. Es como si vos a la máquina le hablaras en chino para que después se tradujera en inglés y le hablaran en inglés al sistema. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Para mí eso induce a una sobrecarga, ¿tá? Una sobrecarga que implica mayores latencias, mayores tiempos de procesamiento y una desprolijidad total, porque yo no quiero tener un sistema donde estoy corriendo todas cosas como si fuera emuladas. No quiero eso yo. No me interesa. Linux no es para eso. Linux es para ser liviano, para ser eficaz, efectivo, robusto. Linux es diferente a Windows. Yo no quiero eso. No quiero eso. Se van a consumir mayor cantidad de recursos, esto lo digo yo. Estoy seguro que va a pasar por estar permanentemente traduciendo de X11 a XWayland y de XWayland a Wayland. Se va a consumir más procesador, más memoria. De repente, no sé a qué nivel, yo no he hecho pruebas para ver el rendimiento, ¿tá? Algunas aplicaciones logré correr sobre XWayland, pero como yo no lo uso, simplemente puedo decirte que logré correr aplicaciones sobre XWayland no teniendo a Wayland, ¿tá? Por ejemplo, habiendo instalado sistemas operativos específicamente para eso, pero no usándolos en el día a día. A eso me refiero con no tener Wayland. Imagínate con juegos, ¿no? O con renderizado y con exigencias gráficas altas. No me vas a decir que vas a estar contento con eso, ¿no? Y vas a averiguar vos qué aplicación está hecha para X11 y está corriendo sobre Wayland, a ver si la corres o no. ¿Y qué te vas a quedar? ¿Con un 10% de las aplicaciones solo por usar Wayland? ¿O vas a estar emulando todo, por decirlo de alguna manera? Para mí eso es un problema importante. Hay una cosa que se llama tearing, debería ser, no sé si traducirlo como desalineación de la pantalla o desgarro de la pantalla. La sincronización vertical, por ejemplo la VSync y el tearing, no son perfectas en Wayland, si la aplicación que la maneja estuvo diseñada para X11. O sea, no lo hace bien. Sin embargo, con aplicaciones diseñadas para Wayland, esto debería ser perfecto, porque Wayland puede manejar eso muy bien, el VSync y el tearing. Pero las aplicaciones no están diseñadas para Wayland. Entonces están corriendo en una capa de, entre comillas, emulación todo el tiempo. O sea que la mayoría de cosas que hagas en tu sistema van a ser emuladas o algo por el estilo, ¿tá? Eso está bueno que lo sepas. Después hay cosas que yo no sé cómo funcionan bien, el HDR, que es High Dynamic Range. Wayland no tiene soporte de HDR. Las aplicaciones X11 que corran en XWayland, por ejemplo, no van a poder aprovechar estas capacidades, que son capacidades visuales, ¿sí? Después hay tecnologías similares a HDR, de aplicaciones que manejan colores, por ejemplo. Es algo que Wayland ya tiene resuelto, pero las aplicaciones XWayland están limitadas en eso. No pueden comprender exactamente a cómo lo maneja X11 para traducírselo a Wayland. Así que si vas a correr alguna aplicación que utilice este tipo de tecnología en Wayland, que haya sido diseñada para X11, vas a fallar rotundamente, ¿tá? Hay otras cosas también, por ejemplo, las pantallas táctiles y algunos gestos determinados. No quiero decir que Wayland no pueda manejar pantallas táctiles, de hecho no es así, sí que puede, ¿sí? Pero puede manejar cuestiones básicas nada más. Los gestos complejos a nivel táctil pueden no estar disponibles en Wayland, ¿sí? Y además también puede que no funcionen sobre la capa XWayland tampoco. Entonces estás en un problema ahí. También hay problemas con las escalas, con lo que se llamaría adaptación de los elementos visuales en la pantalla, ¿sí? Scaling o el escalado. El compositor Wayland puede escalar las aplicaciones de forma elegante y eficiente, ¿no? Cuando vos decís, bueno, quiero que se vea esto un 150% más grande, un 110% más grande, un 115%, bueno, lo puede hacer. Pero XWayland tiene que hacer inventos para esto, para hacer el escalado, ¿no? Renderiza a un tamaño determinado, después reduce para que se vean bien las cosas. Y esto puede causar lo mismo que pasa con Color Paint. Cuando vos agrandás una imagen,
soltás al ratón, después la volvés a achicar, soltás al ratón y después la volvés a agrandar y se ve horrible, todo borroso. Bueno, esto es lo que sucede con Wayland y X-Wayland, ¿verdad? Son imágenes menos nítidas que si se ejecutaran sobre X11. Todo por X-Wayland, ¿no? Hay cierto tipo de pantalla donde esto pasa todo el tiempo, ¿verdad? Después hay problemas de integración también. En los programas que capturan la pantalla, grabación de pantalla, lo que yo decía, por ejemplo, de lo del K-Magnifier o K-Mag, es uno de los problemas más bravos. Las aplicaciones que corren sobre X11 no pueden pedir a través de X-Wayland una captura de pantalla de forma directa, ni de forma segura. Por eso mismo hay herramientas como, vuelvo a decir, Simple Screen Recorder, que tienen problemas gravísimos corriendo sobre X-Wayland, ¿tá? Las soluciones actuales son Pipewire y XDG Desktop Portal, por ejemplo, son para aplicaciones Wayland nativas, no para aplicaciones que corran sobre X-Wayland. Y las X11 que tengan que pasar por canales específicos para X-Wayland no van a funcionar, ¿tá? Después están cosas sencillas como configuración de teclado y ratón, que son herramientas que pueden estar en script o en programas, que no se traducen perfectamente desde X-Wayland a Wayland. O sea, X11 envía esa codificación a Wayland y como Wayland no la entiende, la ataja a X-Wayland, hace lo que puede y se la da a Wayland para que haga lo que pueda, ¿tá? Es así la cuestión. Hay ventanas emergentes, hay menús contextuales que no se van a mostrar porque en X11 las aplicaciones tienen más libertad para ubicar ventanas, por ejemplo. Wayland es mucho más restringido y más complejo. Hablando de complejidad en el código, bueno, Wayland es de facto complejo. Y hay, como les decía, hay menús y ventanas emergentes que X-Wayland seguramente hará que aparezcan en lugares inesperados por pasarle una mala codificación a Wayland. Eso no es por culpa de Wayland, es por culpa de X-Wayland, que tampoco es culpa. Fue desarrollado para hacer lo que se pueda, ¿no? De repente una ventana emergente que tenía que aparecer abajo a la izquierda aparece en el medio de la pantalla. O tenía que aparecer desplegándose desde la barra, desde el panel o barra de tareas, y aparece de repente en el ángulo superior derecho. O puede llegar a tener un comportamiento errático, ¿está? Después, gestión de ventanas y atajos de teclado, por ejemplo. Aunque parezca mentira, sí, atajos de teclado. Pueden no aplicarse de la misma manera en X11 que en Wayland solamente por estar traduciéndose a través de X-Wayland. O sea, otra vez lo mismo. X11 lo maneja bien, le envía información a un intérprete que no está preparado para recibirla, entonces la ataja a un traductor y se la explica al compositor Wayland, ¿tá? Pero eso no quiere decir que vayan a funcionar bien, de hecho han fallado. Después, en cuanto a la depuración, a la gente que programa o a la gente que está interesada por ver por qué falló un programa, diagnósticos de problemas, depuración, todo eso es mucho más complejo. Porque vos tenés dos capas, es como cuando hablamos siempre de lo que yo que sé, Linux Mint, que pasa por la capa Ubuntu y pasa por la capa Debian. Si tenés un problema, ¿de quién fue? ¿De Linux Mint, de Ubuntu o de Debian? Y así pasa con lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Falló en X11? ¿Falló X-Wayland o falló Wayland? ¿No? Andá a identificar la raíz de un problema, ya sea de rendimiento, de despliegue gráfico, de lo que sea, o de funcionalidad. ¿A dónde va a estar el problema? ¿Es de la X11 que yo qué sé, que nunca falló y ahora falla por algún motivo y hay que revisarlo el código? ¿Es de X-Wayland porque fue una solución encontrada en su momento como una genialidad? No sé quién lo habrá creado eso, pero es una genialidad, pero a la vez es un problema, ¿no? ¿O será de Wayland que no está del todo probado todavía y que sigue fallando, ¿no? Después, bueno, hay cosas como mayor consumo de batería en laptop, por ejemplo. No quiero usar el término emulación, ¿no? Pero sí hay que entender que X-Wayland consume más recursos que Wayland solo o que X11 solo, ¿verdad? Y eso se traduce también en esto. O sea, estamos transformando a Linux en una defecio, en un Frankenstein. No se supone que tenga que funcionar así Linux, con Flatpaks, con snaps, con apps images, con esto, con X-Wayland. Realmente estamos estropeando y mancillando una herramienta que era brillante hasta hace años. Ahora se vino todo esto, yo qué sé. Después preguntamos por qué hay gente que rechaza las cosas, ¿no? En resumen, correr aplicaciones X11 sobre X-Wayland es una solución parche, ¿tá? Que fue necesaria para la gente de Wayland y fue brillante para mantener la compatibilidad, ¿sí? Pero ¿qué introduce?
introduce problemas importantes, friccionamiento, si querés decirle, no sé, enlentecimiento, sobrecarga. Aparte se sacrifica seguridad también, porque nadie te está diciendo que X-Wayland es peligroso. Estamos introduciendo inseguridad en un sistema seguro, que es el sistema que utilizan los 500 superordenadores más potentes del mundo. Es Linux. Y le estamos metiendo Wayland, X-Wayland y toda esta porquería. Obviamente los servidores van a seguir corriendo con X11, no sé quién duda eso, ¿verdad? Pero bueno, estamos sacrificando la seguridad del usuario en las computadoras desktop, de escritorio común, transformándolo en un mal necesario. No, yo no preciso ese mal. Es un mal, por lo tanto tiene que estar afuera de mi ecosistema. Por eso elegí Artix. Por eso me fui de OpenSUSE, por ejemplo. Si esto dentro de 10 años ya está todo migrado a Wayland y funciona todo de forma nativa, bueno, es otro cantar. Pero en este momento es una cosa crítica que está forzada, nos están forzando a usar una porquería de solución, que si bien es una genialidad, es una basofia, a la misma vez que es X-Wayland, sobre otra basofia más que es Wayland. Hay que entenderlo, gente, es así. ¿Querés usar Wayland? Usalo, pero tenés que saber esto también. Y si no lo sabes, bueno, te vas a enterar solo, yo qué sé, o capaz que no te interesa. Si no te interesa, bueno, está bien. A mí me interesa todo, todo lo que atraviesa el software libre. Supuestamente la idea de la creación de Wayland es dar más control al compositor, a la vez siendo más estricto con los permisos, eliminando la complejidad del código heredado de servidor X, o X11. Y X-Wayland es una especie de puente, pero no puede convertirse en el destino. Es un puente hacia el destino, pero no se puede considerar per se el destino. Esto va a ser así. No, está mal, eso está pésimo. Por eso mismo, desarrolladores y una parte de la comunidad de software libre están rechazando a Wayland y a X-Wayland también. Yo esto de X-Wayland no lo sabía, por ejemplo. Me enteré investigando para este video. Pero también hay decisiones técnicas que pueden tener un gran componente a nivel filosófico, social, histórico y hasta técnico, como por ejemplo, vuelvo a lo mismo, el de Martin Baer con Simple Screen Recorder. Yo no llevo eso a Wayland y listo, ¿no? Ya no es que, mirá, se puede correr en X-Wayland, pero habría que mejorar la seguridad porque... No va y chau. ¿Y lo vas a hacer para Wayland? No voy a hacer nada para Wayland. Eso también va a pasar. Porque hay gente que está en desacuerdo con todo eso. Y dentro de esa gente hay desarrolladores de piezas maravillosas. Entonces hay que entenderlo también, ¿está? Bueno, eso quería explicar en este video. No los pude acompañar hablándoles directamente porque justamente estoy leyendo todo un texto y reflexionando a la vez y no quería estar mirando para la izquierda, que es donde tengo el monitor siempre, y aparte quería estar mostrando las cosas que pude instalar, los programas que pude instalar para que vean lo que son, para que vean cada uno de los programas que nombré en lo posible. Sé que no los pude instalar a todos, o que no los encontré a todos en los repositorios de Artix, pero la mayoría sí, o casi todos sí. Y quiero decirles también que hoy probé una versión de Artix con X11 libre. Quería hacer un gran video con eso, quería reiniciar la saga Artix con esto, con esta novedad. Es estable y X11 libre sí funciona muy bien. Lo que vi estuvo perfecto, no produjo ningún error a nivel gráfico y nada por el estilo. Es rápido, es estable, está buenísimo, pero no se actualiza el sistema porque da muchos errores y no se puede instalar nada porque por más que ya las aplicaciones están siendo recompiladas para trabajar con X11 libre, todavía no está el mantenimiento suficiente de los desarrolladores como para que todo esté en orden. Allá la tengo instalada, Bare Metal, la tengo instalada en la máquina, no en una máquina virtual. Enseguida me tiré de cabeza cuando me enteré por un foro que sigo, un canal de Telegram que sigo de rusos. Y yo utilizo un traductor integrado de Telegram para eso, para saber en qué andan y todo lo demás. Y apenas vi justo Artix, dije, ¿qué? Artix ya tiene una versión para X libre, pero me tiré de cabeza. Y grabé toda la previa y todo lo demás. Pues eso funcionó excelentemente bien. Supongo que es cuestión de compilación y de puesta a punto de los paquetes. ¿Está? Vamos arriba.